Pero, César, habíamos prometido en una emisión anterior de estas charlas conversar, digamos, sobre algunas historias de cautivas. Sabemos que Dolores tuvo que soportar algunos malones, tal vez el más conocido sea el del 30 de abril de 1921, que prácticamente arrasó la ciudad, pero a posteriori también hubo otros malones y bueno, al margen de los malones se esconden pequeñas historias de personas que debieron sufrir, digamos, el cautiverio. Hay una historia muy famosa sobre dos mujeres que estuvieron cautivas, que luego creo que logran escapar. ¿Cómo es esa historia? Tiene rasgos novelescos y misteriosos. La historia llegó, como llegan casi todas estas, no escritas sino de viva voz, por tradición oral, que yo calculo que debe ser en el primero o segundo abandono de Dolores. ¿Qué año estima usted que podría ser? 21, 23, 24. Son dos hermanas que son tomadas por los indios y llevadas por el camino de las Salinas Grandes, y ahí están con una tribu. Pasando se desquitan con ellas las indias, los indios las golpean, les han cortado la planta de los pies para que no disparen. ¿Y lastiman los pies? El medio virtual, sí, la planta le cortaban los tendones de los pies. Andaban con mucha dificultad. De alimento les tiraban las tripas. Los indios, que eran capaces de comer de todo, parece que no les gustaban mucho las tripas, que comían de eso, comían raíces, entre otras cosas, siempre pensando la posibilidad de evadirse, porque había algunos que se escapaban. Claro, si eran encontrados eran degollados inmediatamente. Y entonces, en ocasión que los indios han salido de Malón, ellas aprovechan esa noche para escaparse, escabullirse de todo donde están. Y cuando van caminando, se les agrega un perrito blanco, que ellas no tienen noción de haberlo visto entre los perros, innumerables cuscos que había en toda Toldería. Y de repente ven que el perrito se agacha. Ellas instintivamente se agachan y pasan unos indios a caballo cerca de ellas. Y siguen, y 2 o 3 veces el perrito repite la maniobra. Siente a los indios desde luego antes que ellas. Y saben que son enemigos y se esconden. Y las hace que ellas se vayan. Y después, de tanto en tanto, aparece con un batitú, o con otro pájaro, que él caza y que hacen con un fueguito bajo, decían las cautivas, para que no se vire el humo. El perro caza algún pájaro y se los alcanza. Se los alcanza. Que ellas los destripan y lo asan arriba del fueguito bajo. Y después llegan, ya van por el camino de cristianos, ven una casa, se acerca y es la de ellas. Entonces, contentas, se abrazan, lo llaman al perrito, porque el perrito ya no está. Lo buscan por todas partes y no lo encuentran. La reflexión que hacían era un espíritu angélico enviado por Dios. El perro se ve encarnado en este perrito. Lo curioso, los documentos estaban en el Instituto Antropológico, que todavía existe, que era antes el Instituto del Folclore y de la Tradición. Y había sido, la tradición esa había sido recogida en Dolores por una señorita Herrera Molina, que creo que era de origen catamarqueño, maestra de Laínez, de algunas de las escuelas Laínez. Y ahí la vio mi hermano cuando estaba Julián Cáceres Freire de presidente, que le mostró todo un legajo que había de Dolores, que había alguna otra recogida por Cota, había otra sobre un duende. Ahora, yo después, hablando con alguna gente vieja, me han contado con otros detalles la misma versión, entre otros Madrid. Qué hecho curioso, ¿no? Porque las cautivas eran muy maltratadas por las mujeres, fundamentalmente de la toldería, y también, como suele decirse, se le chumbaban los perros. Qué cosa curiosa que este perro por ahí fuera amigo, ¿no? de las dos mujeres. Además, casi todos los perros eran de color oscuro, marrones, etcétera, los cuscos que había en las tolderías, que eran de alguna especie de perro que decían que ya existía en América, además de lo que trajeron los españoles.
Y como había también, tendrían también con toda seguridad cachorros de perros y marrones, que ha habido gente que los ha criado. Así que estas mujeres, César, retomando estas cautivas que escapan, y merced, digamos, a la colaboración curiosa y sorprendente de este perro, arriban aquí a Dolores. Ahora Dolores, y después Alejandro Madrid me daba el apellido de ellas. Una de una familia de Aranda, es decir, que serían primas, o una se casó con una Aranda y la otra se casó con un Juárez. Esos serían los apellidos de estas cautivas. Claro. Y es de su... Había conocido al hijo de una de ellas. Ah, claro, es lo que yo le iba a preguntar. Era de suponer, digamos, que esos apellidos son conocidos en nuestra ciudad, que habría descendientes. Usted dice que Madrid le contaba a usted que él habría conocido a un hijo de una de estas cautivas. Claro, hay mucha tradición. El abuelo de este abogado Guma, que estuvo acá de Maipú, tanto tiempo entre nosotros, también fue sorprendido a lo mejor por la misma invasión. Y él se bajó del caballo, los vio venir a los indios, le pegó un chirro al caballo que salió disparando y se escondió en una espesura de duraznillos. Es decir, pero no tenía mucho refugio entre los... Entre los duraznillos poco refugio iba a tener. Vio unas vizcachas y se metió dentro de las vizcachiras. Y sintió cómo resonaba la tierra con el paso del galope de los indios. Salió, emprendió la vuelta, él estaba por el lado del vecino de Monsalvo, y en la rastrillada encontró una bolsa. Y adentro de la bolsa había una estatuita del Niño Jesús de Praga, que se lo había el niño sobre con una cetro y con el mundo y con una coronita, que todavía las nietas de este señor lo tienen en La Plata. Qué hecho curioso, ¿no? Sí, pero claro, don Hermógenes Barragán, que era hijo de un revolucionario del sur, padre político de Manuel Rico, y que murió después del feroz combate de Angaco, en Cuyo, murió de tétano, de pasmo real, como decían, de un lanzazo. El hijo nació acá en Dolores, así que al padre apenas se lo pudo conocer, que fue don Hermógenes Barragán, un gran caballero, que los que tienen unos cuantos años lo recordarán, de barba, bien plantado, de bastón. Y él había poblado un campo por Lobería, y ahí lo persiguieron, fue víctima de 2 invasiones, porque los indios iban hasta las costas del mar, tomaban Necochea, el Moro, que fue el campo después del Uro, y que en esa época creo que era de uno de los Martínez Dios. Se paseaban, saquearon la casa habitación del propio juez de paz, que creo que era uno de la Canal. Y después él alcanzó a disparar. Siempre tenían un parejero, toda esa gente. El nochiro, que además era un caballo que indicaba cuando se acercaban los indios. ¿Y? Sentían, porque tenían una agitación especial y se ponían orejeando para el lado donde venía la invasión. Eso le indicaba, digamos, al jinete. Claro, pero además me ha costado Justo Sáenz, que él ha hablado con gente, que le ha dicho lo impresionante que era cuando el campo estaba en movimiento, porque pasaban ciervos, a veces pasaban a los altos pumas y pasaban tigres también, además de animales chicos, porque ya se acercaba la invasión. Sí, Justo Sáenz lo ha reflejado eso también, y creo que en un poema de Echeverría también está reflejado lo que era, de alguna manera, la situación previa al malón. Pero a Hermógenes Barragán, ¿qué le pasa a César? Corren, tenía el caballo ya preparado, sale disparando, los indios lo corrían también en sus caballos de guerra. Los indios llevaban casi siempre 2 caballos para las invasiones. Lo corrían, le gritaban: che, cristiano, parate, cristiano, esperanos. Como para esperarlo. No se quedó a esperarlos. Y después, la segunda invasión, él ya estaba casado, vivía siempre ahí, y entonces precisamente la esposa estaba fabricando velas, que era una tarea casera en muchos lados, sobre todo en el campo,
y porque había la luz de candiles y la luz de vela, y entonces le vienen a avisar, entonces él ha tenido un carruaje preparado, será una volantita, y la mujer sale con otras mujeres que estaban en el campo, y entonces, y él se va también. El campo fue arrasado. Cuando él vuelve, encontró que solamente él había estado leyendo, había un libro que se había salvado, sería el que estaba leyendo, y adentro un papel que decía: no hay mal que por bien no venga. Aunque él buscaba mucho ver qué bien le había venido del mal del saqueo, el robo de arreo de todos los animales. Era difícil encontrar el bien ahí. Bueno, César, gracias por Ya sería bastante. Claro, gracias por esta charla, y a los oyentes, a los televidentes les digo que vamos a volver, de no olvidar ninguna circunstancia insalvable, el próximo viernes con otras historias, charlando con el señor César Vilgrela Madrid. Seguimos con más notas de interés general. Adelante, por favor. Vamos, ¿no?